según Lucas, capítulo 17. Evangelio según Lucas, capítulo 17. ¿Listos, hermanos? Versículo 11, Lucas 17, 11. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. Jesús preguntó: ¿acaso no quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Padre, permítenos en esta hora poder alcanzar a comprender el valor que tiene a tus ojos un corazón agradecido. Que el Santo Espíritu pueda en esta hora aclararnos la profundidad, la importancia que a tus ojos tiene el que manifestemos gratitud por tus buenas obras. Háblanos, porque somos olvidadizos y con facilidad olvidamos los actos de tu misericordia. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanitos. A partir de esta escritura, que esta mañana el Señor nos permita ahondar en ese misterio de lo que es la gratitud, porque en realidad es un misterio, hermanos. Es un misterio en tanto encierra un potencial, diríamos, divino que trae sobre nosotros la generosidad de Dios, acarrea sobre nuestra vida la multitud de beneficios divinos. Sin embargo, tal cantidad de beneficios divinos o la profundidad que podamos participar de la bondad de Dios tiene un límite cuando el corazón bloquea esa generosidad de Dios por la ingratitud. Cuando hablamos de la ingratitud, estamos hablando de la incapacidad de poder retornar al origen de nuestra bendición. Ingratitud es incapacidad de regresar a la raíz de nuestra bendición. Es cuando el corazón queda, diríamos, esclavizado o clavado en el beneficio obtenido y se olvida de la raíz
de dónde obtuvo ese beneficio. Y diríamos que la incapacidad de regresar a la raíz castra o elimina toda posibilidad de mayor bendición, porque es la negativa de orientar nuestra vida a la fuente de donde hemos recibido tal bendición y de donde podemos seguir recibiendo todavía aún más. Y al no ir a la raíz, entonces nos cortamos toda posibilidad de seguir siendo enriquecidos por la gracia de Dios. Solo subímele un poquito de volumen nada más a los monitores. A los monitores. Un poquito. 1, 2. Gloria a Dios. Muy bien, ahí, hijo. Excelente. La lectura del Evangelio esta mañana nos presenta la historia de 10 hombres. ¿Cuál era la característica de estos 10 hermanitos? ¿Qué era lo que tenían en común? Es la lepra. En la antigüedad, esta era una enfermedad de graves consecuencias sociales. Quizá lo que mataba a la persona no era tanto la enfermedad, sino la marginación social de la que era objeto. Solamente imaginen el libro de Levítico. Libro de Levítico, capítulo 13. Imaginen la escena de lo que la ley exigía a la persona que contraía esta enfermedad. Levítico 13, 45. ¿Lo tiene? La persona que contraiga una infección se vestirá de harapos, no se peinará, con el rostro semidescubierto irá gritando: impuro, impuro. Y será impuro todo el tiempo que le dure la enfermedad. Es impuro. Así que deberá vivir aislado y fuera del campamento. Esta es la manera como ha de vivir la persona que adquiría esa enfermedad. Por eso el Evangelio dice que los hombres se quedaron a cierta distancia. La distancia que un leproso debía mantener del resto de la comunidad sana era de unos 50 metros, media cuadra. No podía acercarse más. Y en otro pasaje de la Escritura se dirá que estos andaban una campanita en su cuerpo. Cuando ellos se movilizaban de un lugar a otro, comenzaba a sonar la campana. Toda la gente que comenzaba a escuchar la campana sabía que por ahí andaba un leproso. Había que mantenerse a distancia, había que alejarse. No se podía tocar, abrazar, acercar, comer con él, tocar su plato, su vestido, su cama, su mesa, su banco. Nadie debía tener contacto absoluto con él. Esto implicaba una marginación total, un aislamiento radical. Desde el día que el sacerdote diagnosticaba la enfermedad, porque era el sacerdote quien declaraba impuro a esta persona a causa de la lepra. Por eso el Señor en el Evangelio le dirá, dice, versículo 14, vayan a presentarse a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos son los que diagnosticaban la enfermedad y los que sentenciaban como impuro a una persona, como también los que diagnosticaban la sanidad y lo declaraban sano, y ya podían declararlo puro ante la comunidad a través de todo un proceso de limpieza que Levítico 14 va a marcar. El leproso va donde el sacerdote. Desde ese día que el sacerdote lo cataloga como impuro, desde ese día nunca más va a volver a estar junto a su esposa,
junto a sus hijos, junto a amigos, junto a vecinos, junto a nadie. Desde ese día ha quedado clausurada su vida social, su vida familiar y su vida religiosa. No puede acercarse al tabernáculo, no puede acercarse al templo, no puede acercarse a nada. Tiene que vivir o solo o con otros leprosos. La lepra era una enfermedad muy vergonzosa. Era una enfermedad, diríamos, horrorosa, porque eran una cantidad diversa de infecciones de la piel, y la expresión más terrible de la lepra era que la carne se iba cayendo por pedazos, se iba comiendo el cuerpo. De repente perdían un dedo, de repente una mano, de repente un pie. Todo el cuerpo se iba desmoronando. Imagínense la imagen dantesca, o como que fuera un zombie de aquella persona. ¿Cuál era el lugar de esa persona en la sociedad? No tenía valor alguno, no tenía importancia alguno. Era alguien que era visto como indeseable. Nadie quería estar con esa persona. Nadie quería juntarse con esa persona. El leproso, dice Levíticos número 5, perdón. Dice Números número 5, 1. El Señor le dijo a Moisés: ordénales a los israelitas que expulsen del campamento a cualquiera que tenga una infección en la piel. La traducción literal es lepra, o padezca de flujo venéreo, o haya quedado ritualmente impuro por haber tocado un cadáver. Ya sea que se trate de hombres o de mujeres, los expulsarás del campamento para que no contaminen el lugar donde habito en medio de mi pueblo. Imagínense la repercusión ritual que tenía el leproso respecto a la comunidad. El leproso contaminaba a la congregación. El leproso contaminaba al pueblo de Dios. Imagínense los no leprosos cómo miraban al leproso. Con qué desdén, con qué desprecio, con qué marginación, con qué actitud despectiva miraban a estas personas, porque a causa de ellas Dios podía reprender a la comunidad por ser fuente de contaminación. Gente que está contaminando al pueblo de Dios. En ese entendimiento de lo que significa la lepra para una persona, entendemos el versículo 13, que es, diríamos, el primer momento del milagro. Hay un escenario en el capítulo 17 que hemos leído, en este relato de sanidad. Hay por lo menos 4 aspectos o 4 momentos o 4, diríamos, 4 segmentos en el que vamos a caminar en este relato. El primero es el grito del versículo 13. Cuando ellos descubren a Jesús, cuando ellos se percatan que Jesús está caminando entre ellos, saben que por ahí va pasando. Dice la Biblia, gritaron. La Reina Valera dice, alzaron la voz. Alzaron la voz en 2 sentidos, diríamos. En el sentido geográfico, porque están a cierta distancia. Jesús está por lo menos a 50 metros, y para que Él les escuche deben de gritarle. Pero no solamente es por una necesidad geográfica de ser escuchados. Es el grito de la desesperación. Es el grito del cansancio. Es el grito cuando no soportamos más la situación en la que nos encontramos. Es el grito de años de marginación. Es el grito de la soledad. Es el grito del descontento, de la insatisfacción, de la vergüenza. Es el grito del desprecio, el de ser despreciado.
Es el grito de no aguantar más una situación de abandono, de ser aislado y de ser considerado causante de desgracias para el pueblo. El grito de los leprosos es el grito del corazón que sabe que la solución a su problema está en la persona de Jesús. Es el grito de aquel que no aguanta más. Este es el grito de todos nosotros cuando en nuestras cargas, desesperaciones, aflicciones, clamamos a gritos a Dios un día en nuestra vida, suplicándole que tuviera misericordia de nosotros. Todos los que hemos atravesado realidades adversas en la vida, los que hemos vivido segmentos de conflicto, los que hemos estado en el pozo de la desesperación, todos los que hemos estado en la agonía de la vida, en un momento de nuestra vida hemos hecho lo que estos leprosos hicieron. Hemos gritado a Dios: Dios, ten misericordia de nosotros. Cuando la vida se nos va, cuando se nos enredan las cuerdas, cuando nos ahoga la realidad, cuando nos desespera la limitación, cuando nos sentimos opresionados y no miramos espacios, salidas, respiros, toda esa compresión interna en el corazón se traduce en un grito, diríamos, desgarrador delante de Dios. Cuando le hemos dicho a Dios: Dios, ayúdame. Claro, los que sabemos encontrar en Dios la fuente de nuestra bondad, de nuestra misericordia, los que hemos sabido encontrar en Dios la fuente de los beneficios, sabemos que en la hora de la angustia es hora de gritarle a Dios. No porque Él no escuche un gemido, es el grito de la desesperación, es el grito de lo que ya no resistimos, el grito de lo que ya no aguantamos. Y sepan, amados hermanos, que el Dios que tenemos por Dios es un Dios que siempre oye nuestra desesperación. Es un Dios que siempre oye nuestra angustia. Es el Dios que cuando olvidamos todo protocolo religioso y vamos y le gritamos desde lo más profundo del ser y clamamos misericordia, Él siempre es un Dios que nos escucha. Yo creo que cada uno podríamos retornar al tiempo pasado de nuestra vida y podríamos recordar momentos en los que clamamos a Dios, momentos en los que solo la mano de Dios era nuestra fortaleza. Yo no sé si usted puede precisar en este momento situaciones, circunstancias, estados en los que usted ha estado años atrás y un día decidió clamarle a Dios. Un día decidió decirle a Dios: no aguanto más esta situación. No soporto ya esto, Señor. Me tiene hasta el cuello. Siento que me ahogo, siento que me hundo, siento que no puedo más. Y creo que podemos precisar con claridad nuestro grito desesperado, como cuando el hijo de Agar gritaba, dice la Biblia, y Dios oyó la voz del niño e intervino. Cuando el corazón, amados hermanos, ha estado en angustia y desesperación, ¿con qué prontitud vamos a Dios a decirle: Dios, ayúdame? Y esta es la experiencia de los leprosos. Han encontrado la persona que puede sacarle de su oprobio, que puede sacarle de su esclavitud, que puede hacer cesar toda vejación. Este día, creen ellos, está Jesús de Nazaret y Él puede concluir todo este sufrimiento. Y no están equivocados, hermanos. No están equivocados. Jesús es la terminación de nuestras agonías.
Jesús es la cancelación de nuestras deudas. Jesús es el finiquito de nuestras angustias. En Jesús tenemos la fuente interminable de toda experiencia de liberación que llega a nuestra vida para traer un tiempo nuevo de vida y de plenitud, hermanos. No tenemos por qué ir a otro lado. No tenemos por qué desanimarnos. Pueden ser años que estos hombres han experimentado esta vergüenza de la lepra. ¿Qué tiempo tenían de no ver a sus familias? ¿Qué tiempo tenían de no estar con su mujer en la intimidad? ¿Qué tiempo tenían de no abrazar a sus hijos? ¿Qué tiempo tenían de no sentarse a la mesa? ¿Qué tiempo tenían de no reunir a la familia e invocar juntos la oración sacerdotal? ¿Qué tiempo tenía de no bendecir a sus hijos? Esa bendición sentados a la mesa. ¿Qué tiempo tenía de no tener esa experiencia de celebrar en la comunidad la gracia de Dios? ¿Cuántos años serían? Cuando ven a Jesús, ellos ven la luz, ellos ven la presencia de Dios que puede sanar, que puede cesar, que puede cortar, que puede terminar sus días de luto, de muerte. Cuando ven a Jesús, ellos ven la fuente de Dios para sanar toda enfermedad. La respuesta de Jesús, versículo 14, al verlo les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Jesús no les dice: hoy serán sanos. Jesús no les dice: claro que sí, yo escucho el clamor. Jesús lo que les da es una tarea, una orden. Cuando Dios muchas veces nos quiere bendecir, cuando muchas veces Dios responde a nuestra oración, nos pone desafíos de fe. No les dice: sí, los voy a sanar. Lo que les dice es: vayan al sacerdote. Pero esto requiere una enorme fe. Ir al sacerdote es como que a usted lo manden en la peor enfermedad, que le diga: váyase al médico, y usted ya sabe lo que le dijo el médico, y usted comenzará a decir: ¿y para qué voy a ir si ya sé lo que me va a decir? ¿Cómo quiere que vaya donde aquel que me diagnosticó mi enfermedad? ¿Qué más va a hacer por mí? ¿Cómo puedo ir donde aquel que clausuró mi vida social, mi vida religiosa, mi vida familiar? Aquel que dio la carta de separación y de impureza. Bueno, aquel que me tiene así, en otras palabras. Porque esa es la mentalidad. El sacerdote es quien lo declaró impuro y tiene que vivir impuro. Y Jesús le dice: vayan donde el sacerdote. Para ellos esa es una orden ilógica. Si justamente es esa persona la que los ha declarado el estado en el que están. Por tanto, ir donde ellos, aparte de ser una contraorden religiosa, porque significa que se van a acercar a una persona, cuando tienen prohibido completamente entrar en el lugar sacro de Israel, en el lugar sagrado de Israel, y tienen impedido acercarse a una persona dedicada a lo santo de Israel, como el sacerdote, ellos pudieron haber dicho: es que Él no nos va a permitir que nos acerquemos a Él. Es que Él no va a querer examinarnos. Es que Él no va a querer mirarnos. ¿Para qué ir a donde aquel que me ha diagnosticado la gravedad de mi situación? La orden de Jesús requiere mucha fe. La orden de Jesús requiere confiar en su palabra. La orden de Jesús requiere obediencia.
Y por eso dice, resultó que mientras iban de camino, quedaron la limpieza, el milagro, la sanidad, no se iba a ejecutar mientras estuvieran parados pidiéndole a Dios. Muchas veces estamos diciéndole, Dios ayúdame, Dios ayúdame, Dios ayúdame, Dios ayúdame. Y Dios nos da una orden y dice, comenzá a hacer esto, o hace esto, o ve aquí, o anda allá, o tráeme lo otro. Pero no hacemos caso a lo que Dios nos está pidiendo. Muchos de nosotros no vamos a experimentar la obra de Dios mientras no obedezcamos lo que Dios nos ha pedido. No vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros quedándonos ahí sentados. El leproso pudo haber dicho, este quiere que vaya allá al sacerdote. ¿Y para qué? Yo mejor aquí me quedo quieto, para que me humillen, para que se burlen, para que me expulsen, para que me rechace, para que no me mire, para que me aparte. Cuando no recibimos la respuesta de Dios como nosotros la queremos, lo que hacemos es, yo mejor aquí me quedo. ¿Para qué ir al culto? ¿Para qué ir a servir? Quizás los leprosos esperaban, habían escuchado tal vez los milagros de Dios anteriormente. Ya el capítulo 5 de Lucas nos narra un caso. Quiero que lo vea. Dice capítulo 5 de Lucas, siempre en el mismo evangelio. En otra ocasión, versículo 12, 5:12. ¿Lo tiene? En otra ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó ¿quién? Un hombre lleno de lepra. Al ver a Jesús, cayó rostro en tierra y le suplicó, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Qué hizo Jesús? Extendió la mano, tocó al hombre y le dijo, sí quiero, queda limpio. Y dice, y al instante se le quitó la lepra. Ellos tuvieron que haber escuchado este milagro. Ellos habían escuchado que él sanaba a los enfermos de lepra. Pero de repente se encuentran que Jesús no está obrando como había obrado o como había escuchado ellos que él sanaba. Porque ellos habían escuchado que él tocaba al leproso y lo sanaba. Tocaba al leproso y al instante era sanado. Sin embargo, aquí no hay ni un toque de Jesús, ni hay una acción instantánea de Jesús. Aquí hay una orden de ponerse a caminar a ver al sacerdote. Y Jesús no les dice nada. Ni siquiera dice, sí, lo sanaré, pero hagan esto. Ni siquiera les dice, obedezcan lo que les digo y mientras vayan de camino obedeciéndome, ustedes recibirán sanidad. No. Solo les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. No tenían garantía. No hubo una luz clara. No hubo un sí de respuesta. Allá le dijo al leproso, sí quiero, sal limpio. Aquí no le dice nada. No los toca. No les dice sí quiero. No les manifiesta la prontitud de su milagro. Simplemente vayan a presentarse a los sacerdotes. ¿Qué es esto? No hay garantía de nada. No me ha dicho sí. ¿Cómo me voy a mover si no me ha dicho sí? ¿Cómo me voy a mover si no me ha dado la palabra de decir sí quiero sanarte? Me ha dicho que camine al templo para que me vean los sacerdotes. Estos hombres tuvieron que creer la palabra. No tenían nada más. No tenían ninguna otra opción.
Solo esa palabra de Jesús era todo lo que tenían. No había un sí, no había un quizá, tampoco había un no. Solo había una palabra extraña: vayan a los sacerdotes. Sin embargo, cuando estamos en una necesidad tremenda, cuando nuestra vida está en el pozo de la desesperación, cuando nuestra vida está en angustia, lo mínimo que Dios nos diga es todo lo que tenemos. Lo menos que Dios me dé, eso es todo lo que tengo. Y lo que Dios me dé, aunque me parezca poco, eso lo tomo. Y luego descubro que eso que parecía poco tenía un potencial enorme de Dios para traer bendición a nuestra vida. Solo aquel que está en la extrema necesidad y en la profunda desesperación sabe tomar lo que Jesús le da, aunque no sea la respuesta que quizás esperaba. Quizá él esperaba: sí quiero, pero no lo escuchó. Quizá él esperaba un toque, pero no lo tuvo. Quizá él esperaba un momento de instante, una sanidad instantánea, pero no la vieron. Comenzaron a caminar, dieron los primeros 5 pasos y nada pasaba. Pero siguieron caminando. Dieron otros 20 pasos y quizás todavía nada pasaba. Quizás dieron 100 pasos y comenzaron a ver ciertos cambios. Y de repente, cuando iban caminando, van viendo ciertas partes de su cuerpo que se van limpiando. Y entonces siguen caminando. Y mientras van caminando, van viendo la limpieza de su cuerpo. Por eso dice: y mientras iban de camino, o sea, mientras estaban caminando, quedaban limpios. Mientras iban caminando, se iba realizando su sanidad. A veces Dios, para bendecirnos, nos pone en camino. A veces Dios, para sanarnos, nos pone a caminar. Pero qué difícil es comenzar a caminar y no ver la mano de Dios. Qué difícil es dar 5 pasos haciendo lo que Dios dice y no veo nada en mi cuerpo. Qué complicado es dar 10 pasos y no ver un acto instantáneo de Dios. Qué duro es dar 50 pasos y usted no mira la promesa cumplida de Dios. Pero si Él le digo: siga caminando, vaya al sacerdote, siga caminando. Siga caminando. Cuando comience a caminar, comenzará la gloria de Dios a cubrir su cuerpo. Comenzará la gloria de Dios a llenar su vida. Y no se detenga, porque si se detiene, la sanidad llegará hasta donde usted quede parado. ¿Me está oyendo, hermano? La obra de Dios se va a realizar hasta donde usted camine. Por eso Dios le dijo a Israel: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Si Israel hubiera seguido caminando, si Israel hubiera seguido poniendo el pie sobre nuevas tierras, pues esa tierra también sería de ellos, porque la palabra siempre se cumple. El problema es que a veces nos conformamos con solo ser sanos de la mano. Nos conformamos con solo ser sanos de la cara. Nos conformamos con una media sanidad del brazo y ahí nos quedamos. Ya no caminamos, ya no avanzamos, ya no seguimos, ya no progresamos. Cualquier cosa nos impide, cualquier cosa nos detiene y con cualquier justificación dejamos de caminar. Si quiere ver la obra completa de Dios en su vida, no deje de caminar. Si quiere ver pedazos de la gloria de Dios en su vida, camine pedazos entonces. Pero si quiere ver la obra completa, sabiendo, como dice Pablo, que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la va a terminar hasta el día de Cristo. El que comenzó la buena obra siempre la va a terminar. Pero hay que caminar. No se detenga, hermano. No se detenga. Siga caminando. Si Él le dijo: camina y ve al sacerdote para que te examine, siga caminando. Su palabra tiene poder para obrar lo que usted le ha pedido.
Algunos dicen, ya di 20 pasos y nada, quizás es mentira. Ya caminé 3 meses y no he recibido nada. Ya serví 1 año. Ya trabajé 2 años. Hermano, siga caminando. ¿Cuántos no hemos sido o no hemos encontrado? ¿Cuántos no somos los que hemos encontrado acaso en la continuidad del servicio a Dios la totalidad de nuestra sanidad? ¿Cuántos no hemos visto en la continuidad de nuestro servicio a Dios la plenitud de nuestra bendición? ¿Cuántos acaso no hemos encontrado en el proseguir, en el continuar, en el avanzar, en no quedarme, en seguir adelante? Allí hemos encontrado siempre la salida a nuestras situaciones más difíciles en la vida. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Porque Él nos dijo camina y no hemos dejado de caminar. Hemos enfrentado una cantidad de adversidades. Hemos enfrentado diversos retos y situaciones. Gigantes delante de nosotros, murallas enormes, problemas grandes, pero no hemos dejado de caminar. No hemos dejado de avanzar. No hemos dejado de servir. Porque en la continuidad de nuestro caminar cristiano se irá perfeccionando la promesa de Dios en nuestra vida. Hemos pasado muchas cosas, pero no hemos dejado de servir. Hemos hecho quizás cosas buenas y cosas malas, pero no hemos dejado de servir. Hemos andado en muchas cosas, pero no hemos dejado de servir. Hemos trabajado en tantas cosas y hemos enfrentado retos y desafíos. A veces sentimos que la carga es demasiado grande, pero no dejamos de servir. A veces nos agobian las deudas, pero no dejamos de servir. A veces nos abaten los compromisos, pero no dejamos de servir. Y en ese no dejar de servir, ahí está, amados hermanos, nuestra bendición. Ahí está la plenitud. Mientras iban de camino, quedaron limpios. Mientras sigamos caminando en la obra de Dios, estaremos recibiendo el poder de la palabra de Dios. En ese caminar, dice el versículo 15, uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. Hay un componente que ya no es parte de todos. Quizás todos podemos gritarle a Dios en agonía que nos ayude. Quizás todos en más de alguna oportunidad le hemos dicho al Señor que ponga su mirada sobre nosotros. Le hemos clamado, le hemos suplicado, le hemos llorado. Y Dios en su infinita bondad nos ha dado una palabra. Decidimos tomar esa palabra y caminar. Y en su bondad hemos recibido parte de sus bendiciones. Pero aquí viene donde muchos nos quedamos. Aquí viene donde muchos ya no continuamos. Aquí viene donde muchos comienzan a justificar, y quizás en la humanidad cualquiera podría decir, déjenlos, tienen razón. Jesús pregunta, ¿acaso no quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? Y usted comienza a responder la pregunta, ¿dónde están los otros 9? Indudablemente
Tenían años de no ver a la familia. ¿Acaso no era humano, no era lógico, no era comprensible, diríamos nosotros, que al experimentar la sanidad salieran corriendo a abrazar a su esposa? ¿Acaso no era comprensible que salieran corriendo a abrazar a sus hijos? ¿Acaso no era comprensible que en ese momento salieran a matar un cordero y a hacer fiesta? ¿Acaso no era comprensible retornar a los vecinos, irlos a saludar y contarles todo lo que habían recibido? ¿Acaso no era comprensible que recuperaran su vida familiar? ¿Acaso no era comprensible que recuperaran su vida social? Era comprensible, pero no era lo que Dios quería. El tema aquí no es qué es comprensible y qué no es comprensible. El tema aquí es qué es lo que Dios quiere. Aquí es donde muchos nos perdemos. Ellos recibieron la sanidad. Era una experiencia maravillosa. ¿Cuántos años tenían de no caminar libremente? Vamos a caminar. ¿Cuántos años tenían de no saludar al vecino? Vamos a saludar. ¿Qué tiempo de no ver a fulana? Vamos a visitarlo. ¿Qué tiempo que no viene mengana a la casa? Que venga y hagamos una cena. ¿Qué tiempo de no estar con la mujer? Vamos, pasemos 2 días juntos. ¿Qué tiempo de no hacer esto? De no hacer aquello, de no hacer lo otro. Puede parecer comprensible. Y usted dice, sí, es que mi familia y yo pasamos tantos problemas y hoy que hemos tenido esta bendición de Dios, queremos aprovechar para estar juntos. Sí, es que ya que Dios nos ha dado esto, queremos aprovechar para ir a pasear. Sí, es que ya que Dios nos ha dado esto, queremos aprovechar para ir a ver a fulano. Sí, es que ya que Dios nos ha dado esto, queremos aprovechar para tal cosa. Y de repente con lo que Dios le ha dado, ha llenado su agenda, ha llenado su tiempo, ha llenado sus prioridades. Sin embargo, eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo primero. Eso no es lo fundamental. Antes de ir y disfrutar con aquellos que tenemos tiempo de no disfrutar, antes de recuperar la vida social y estar ahí poniendo en Facebook, ya que el Señor me sanó, me voy a la playa. Ya que el Señor sanó, me voy a pasear no sé dónde. Ya que Dios me sanó, me voy para acá. Ya que Dios me sanó esto y lo otro. Dice Primera Tesalonicenses, hermanitos. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. ¿Lo tienen? Den gracias a Dios en toda situación. ¿Por qué? Den gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Es que esa es la voluntad de Dios. No es la pregunta. Es que, hermano, hay que comprenderla. Es que mire, la pobrecita había estado con tantos problemas y hoy que ya salió de eso, entiéndala que tiene ya 3 meses de no ir a la iglesia porque anda disfrutando lo que ha recibido. Entiéndala. Es comprensible. Es que mire, hermano, entiéndalo. El tema aquí no es qué es lo comprensible. El tema aquí es lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es que seamos agradecidos. Esa es la voluntad de Dios.
Eso es lo que Dios quiere. Por eso dice el Salmo 50. Acompáñenme al Salmo 50. Vamos rápido esas manos, hermanos. Ojalá manejara la Biblia como maneja su celular. Se puede todas las aplicaciones y qué hacer para acá y los libros de la Biblia por gusto. Salmo 50. Versículo 22. Ustedes que se olvidan de Dios, consideren lo que he dicho. De lo contrario los haré pedazos y no habrá nadie que los salve. Quien me ofrece su gratitud, ¿qué dice? Quien me ofrece su gratitud, me honra. Ser agradecidos es honrar a Dios. Cuando yo le demuestro gratitud a Dios, le estoy honrando. Aquellos 9 recibieron sanidad y se abrió un abanico de posibilidades de cómo disfrutar su sanidad. Aquellos 9 recibieron lo que habían pedido y ahí se abrió un arco iris de todo lo que podían hacer ahora y que no podían hacer antes. Pero había uno que se acordó que un día le gritó al Señor. Hubo uno que se acordó que un día se paró de lejos y le gritaba: Jesús, ten misericordia de mí. Ahora recuerda que si un día le gritó pidiendo misericordia, ahora entiende, regresa a Dios alabando como. Así como le pidió, así le agradece. Le suplicó a gritos misericordia, ahora le agradece también a gritos. No se olvida de cómo llegó a Jesús. No se olvida que si llegó a gritos clamando piedad, hoy viene a gritos alabando el nombre de Dios. Es que por aquí empieza la gratitud. En rendirle a Dios alabanza y adoración. ¿Cuántos le gritamos en la necesidad? Pero en la alabanza y la adoración estamos ahí. Cuando venimos llorando: Dios, ayúdame, ayúdame. Y para alabar a Dios, alguien es libre, libre, libre. Llegó el tiempo. Así le vinieron a pedir al Señor. Así le vinieron a suplicar. Así vinieron a abrir su corazón. Dice el salmista: alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Nosotros sí lo olvidamos, hermanito. Cuando venimos a clamar, venimos con esa entrega. Cuando venimos a alabar, ya no traemos esa entrega. Cuando venimos a buscar su rostro, sí venimos aquí con todo a clamar a Dios. Cuando venimos a darle gracias, si es que venimos, ¿cómo lo hacemos? Qué fácil es
abrir el corazón para pedir. Y qué complicado abrir el corazón para dar gracias. ¿Dónde están los otros 9? Disfrutando su sanidad. ¿Eso es lo primero? ¿Eso es lo que Dios quiere? Lo primero es honrarle a Él. Lo primero es reconocer que esto no lo recibimos por nuestra capacidad. ¿Sabe? La gratitud nos cura de la arrogancia. La gratitud nos cura del orgullo. Porque la gratitud es el constante recuerdo que estamos aquí por la mano de Dios y no por nosotros. La gratitud es la constante memoria que me dice: no estamos aquí por nuestra idoneidad, estamos aquí porque Él ha sido bueno. Y estoy aquí, dice él, luego que estaba a grandes voces, que dice la Biblia, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús. Ese es el gesto para decirle: aquí estoy, soy tuyo, soy tu esclavo, te pertenezco. Caer a los pies es decirle: la prioridad hoy que soy hombre sano es pertenecerte. La prioridad es ser tuyo ahora. La prioridad es hacer lo que tú me digas. La prioridad es que quieres de mí. La prioridad es tu voluntad. Quizá aquel hombre hubiera querido salir corriendo a abrazar a su hija. ¿Cuánto no ha de haber amado a su hija? Quizá aquel hombre quería haber salido corriendo a abrazar a su esposa, a buscar a su amigo, a ver a sus padres. Pero entendió que lo primero, por encima de su hijo, de su hija, de su mujer, de su madre, de su padre, de su compañero, de su vecino, de su chero, lo primero es y le decía al Señor: aquí estoy, tú me sanaste y dime qué quieres de mí. La gratitud no solamente nos cura del orgullo, porque cuando ya hemos recibido algo de Dios, algunos ya se creen que el billete de 1000. Cuando andaban por ahí todos desgraciaditos: sí, buenos días, buenas tardes, buenas, mucho gusto. Hoy que ya se bajan de carro. Cuando somos agradecidos, nos recordamos que no estábamos así y que estuviéramos todavía allí si no fuera por el Señor. Cuando somos agradecidos, contamos nuestra historia. No la escondemos. No hay por qué esconderla, porque es la narración de la gracia de Dios. ¿A cuántos no les gusta hablar de su pasado? La nueva gente que lo conoce ya, hoy que es sano, le cuenta que fue leproso un día. Pero cuando usted ya es sano, va a conocer gente nueva, gente que no conocía antes, cuando andaba ya todo desgraciado. Allá cuando vivía en la Chifún, allá cuando andaba con los zapatos con hoyos en la suela, cuando la ropa interior toda rota. Allá cuando
Lavaba hoy la ropa y se ponía la siguiente. Pero ahora que Dios la ha bendecido y conoce gente nueva, gente que no vio ese pasado, gente que cree que siempre usted estaba ahí, gente que cree que nunca tuvo lepra usted, gente que, es más, ni le contemos, no tiene necesidad la gente saber eso. No, hombre, dígale, ¿sabe? Hubo un tiempo que yo tenía lepra. ¿Sabe? Hubo un tiempo que yo no tenía para comer, fíjese. Quizá la gente se va a sorprender. Usted no tenía, no creo. Mire, ¿sabe que un tiempo que yo no andaba con unas millinas? La gente creía que por comodidad, pero no, que no tenía zapatos. Usted, cuando ha entrado a su casa y ha visto, tiene 8 pares de zapatos. No, esta me está dando paz, esta señora. No, cómo no. Un día andaba en Gina yo, pero no por comodidad, no tenía zapatos. ¿Y qué pasó? Un día el Señor oyó mi voz. Un día Dios me escuchó. O alguno le va a decir, mira, y vos teniendo tanto que haces metido en esa iglesia. Oh. Explíquele que está sirviendo al Señor, porque si no fuera por Él no tuviera lo que tiene. Explíquele que ahí no está porque el pastor se lo dice. Explíquele que nuestro servicio a Dios no es porque el coordinador me lo dice. No es cosa de obligación religiosa, es cosa que estoy agradecido porque en mi desgracia Él metió su mano, me ha bendecido y ahí estoy trabajando para Él. Explíqueselo. Explíquele. Explíquele que hoy tiene su casa, pero que un día lo echaban del alquiler porque no pagábamos. Explique eso, dígaselos, cuénteselos. Cuénteles historia para que no se llene el corazón de orgullo, de vanagloria y de arrogancia, y para que aprendamos a honrar a Dios, porque al contar nuestra historia y narrar que Él apareció en nuestra vida, eso es honrar al Señor. Pero qué difícil es esto, porque una vez sanados nos olvidamos que fuimos leprosos y vamos al que vacil con la familia y vamos ahí para arriba y para abajo. Solo uno regresó, se puso a los pies, y termina el pasaje aquí, hermanitos. Jesús le dice al hombre, levántate y vete, tu fe te ha sanado. O como dice la Reina Valera, tu fe te ha salvado. Lo que ha pasado ahora es algo más que no recibieron los 9. El que regresó agradecido recibe todavía más. La gratitud es un puente a una nueva bendición. Cuando usted recibió una bendición de Dios y ahí se quedó y se fue al que vacil y no volvió a la fuente, eso es todo lo que va a tener, no espere más. Hasta ahí va a llegar. Pero si usted regresa, viene a alabar su nombre, a decirle, aquí estoy para servirte, dime qué quieres que haga, y le da gracias, esa es una conexión para una bendición todavía mayor que no recibieron los 9. Y cuando vuelva a venir otra vez a dar gracias, va a recibir otra. Y regresa por esa otra a dar gracias y va a recibir otra. Y regresa para servir por gratitud y va a recibir otra. ¿Y sabe por qué?
Porque la vida del ser humano es una hilera de necesidades a lo largo del tiempo. Pero la gratitud es nuestra conexión con la gracia de Dios para ir sanando cada necesidad. No importa cuál sea la que aparezca, nuestra gratitud es nuestra conexión a la interminable gracia de Dios. Pero aquel que solo vino una vez por una necesidad, la va a recibir para esa necesidad. Pero ¿y las que vengan dentro de 5 años? ¿Y las necesidades que vengan dentro de 10 años? No les va a alcanzar, porque esa bendición fue para esa necesidad. ¿Me entienden? Quizá Dios le ha provisto algo para llenar una necesidad. ¿Y los demás? Quizás Dios quiere proveerle un recurso. Pero ¿y los demás? Todas están en el camino de la gratitud. Usted vuelve siempre al Señor a postrarse ante Él y a decirle: ¿qué quieres que haga? Yo quiero honrarte, quiero servirte. Ese es el camino para que Dios vaya llenando todas, hermanos, nuestras necesidades. Pónganse de pie, hermanitos. Si usted ya tiene todo lo que quiere en la vida, y no hay nada más que buscar y alcanzar, ¿podría alguien decirle: ya ni busques a Dios? Pero cuando hemos alcanzado todo en la vida es cuando más endeudados estamos con Dios. Pero si usted no ha alcanzado todo en la vida, hermanos, quiere decir que todavía tiene que ser agradecido. Porque la gratitud a Dios es lo que traerá esa cadena de bondades de Dios. Aquellos hombres fueron sanados, pero solo uno fue salvo. Usted, hermanito, ha recibido una bendición de Dios y se ha quedado ahí estancado. ¿Cree que eso es todo? ¿Cree que eso le alcanza para todo? No, hermanito, le quiero decir que no. La bendición que de Dios ha recibido no le alcanza para todo. Le va a alcanzar para algo, no para todo. Hay que seguir el camino. Hay que seguir avanzando. Hay que seguir sirviendo. Hay que seguir agradeciendo. Hay que seguir tomado de su mano. Porque las cosas que usted no ha alcanzado hoy, la reconstrucción que usted quiere, la recomposición que anhela, las metas que sueña, aquello que quiere para su vida, para su esposa, para su hijo, para sus hijos, para su familia, eso está todavía adelante. Eso es todavía parte de la bendición y eso está en la mano de Dios. Pero ha venido usted a darle gracias a Dios. Ha venido a postrar a sus pies y a decirle: dime qué quieres que haga, Señor. O se deleita en la parte que ha recibido y cree que eso es todo. Hermanos, Dios quiere coronarle de bendición. El que comenzó la buena obra la quiere completar. Pero a veces nosotros impedimos que se complete la obra porque no somos agradecidos. No regresamos a los pies de aquel que obró lo que hoy somos, lo que hoy tenemos, y el que obrará por todo lo que viene. No se conforme, no se emocione con la parte que ha recibido. Es solo una partecita, hermano. Dios tiene mucho más. Hay mucho más de Dios para usted.
No se emocione con la partecita. No se enloquezca con el pedacito. Dios tiene mucho más. Mucho más de lo que pedimos o entendemos. Dios tiene mucho más para ti, hermano, hermana. Para usted, madre, que está luchando, Dios tiene más para usted. Para usted que cree que todo se ha quebrado y todo se ha arruinado, no, hombre, Dios tiene más. Para usted que todavía no mira llegar lo que anhela, Dios tiene más. Para ustedes, hermanos, quizás algunos han recibido la bendición para irla pasando, pero Dios te quiere dar bendición para que puedas generar, bendecir. ¿Tienes salud? ¿Te falta comida? Bueno, hay comida para ti. ¿Te falta comida? ¿Tienes comida? ¿No tienes casa? Hay casa de Dios para ti. O hay lo otro, no hay trabajo, Dios tiene trabajo. O sea, hay toda una gama de Dios para tu vida. No te alegres egoístamente solo por una cosa y se acabó. Más de lo que has recibido, mucho más tiene Dios, mucho más tiene el Señor. Pero ¿le has correspondido al Señor, hermano? ¿Le has correspondido al Señor, hermano? ¿Te has presentado ante Él conforme a su bondad y generosidad? ¿Eres un siervo? ¿Eres una sierva? Es la voluntad de Dios, dice la Biblia, que le honre con su gratitud. No detenga lo que Dios tiene por falta de gratitud, hermano. Si hay alguien en esta hora que quiere reconciliarse con Dios o entregarle su vida al Señor, alguien que reconoce que Dios le ha dado la vida, el tiempo, y no ha ido en la dirección correcta, venga ahora y dígale a Dios: yo me presento, Dios, y quiero estar a tus pies. Dios te bendiga, hermano. Adelante. Dígale al Señor: yo quiero ser tu siervo, Señor. Dios le bendiga, hermanita. ¿Por qué va a estar perdiendo todo lo que Dios tiene? Porque se ha concentrado solo en un pedacito de la bendición. ¿Por qué se va a privar de todo lo que hay en Dios? Si Dios ha sido bueno y misericordioso, ¿dónde está su honra a Dios, hermano? ¿Dónde está su honra, hermana? ¿Realmente le damos e invertimos en Dios y en su obra como invertimos en los amigos a veces, en los conocidos? Tenemos una actitud sacrificial por la obra de Dios, como lo tenemos por andar a veces con los amigos. ¿Cuántas veces las 9 de la noche ya es muy noche para las cosas de Dios? Pero las 11 de la noche con los amigos todavía no es noche, empieza la noche. ¿Cuántas veces para las cosas de Dios no hay gasolina? Pero para andar fregando para arriba y para abajo sí hay. ¿Cuántas veces para las cosas de Dios no tenemos?
Pero para andar fregando, sí tenemos. Vamos, porque aquí hay. Para una fiesta prestan la casa. Para predicar la palabra no la prestan. ¿Por qué no somos agradecidos, hermanitos? ¿Por qué nos enloquecemos? ¿Por qué nos llenamos de arrogancia? ¿Por qué? Padre, he aquí tu pueblo, Dios. ¿Por qué no le dice a Dios esta mañana: Señor, yo te agradezco? ¿Hace cuánto tiempo tiene de no agradecerle a Dios y llorar en su presencia? ¿Hace cuánto tiempo tiene de no hacer memoria? Señor, yo quiero levantar, de no hacer memoria de lo que Dios ha hecho por usted. ¿Cuánto tiempo tiene de no recordar lo que Dios ha hecho por usted? Señor, confío en tu gracia. ¿Por qué no hace memoria y recuerda? Y comienza a darle gracias. Dios eterno, solo tú transformas. ¿Por qué no recuerda esta mañana ese momento que vivió, esa necesidad que pasó? La palabra del Señor crece y se difunde con poder. Ministerios Betania, Espíritu, Palabra y Misión presenta su programa Buenas Nuevas para el Mundo, lunes, martes, jueves y viernes a partir de las 8 de la noche por Canal 50.